Buenos días, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Stephanie Narváez y junto con mi grupo, que está conformado por los siguientes estudiantes, vamos a hablar sobre lo que vendrá siendo la muerte desde la postura científica o desde la ciencia. Bueno, antes de pasar al tema principal de la exposición, quiero dar una pequeña introducción del tema de la concepción de la muerte. Si bien a un hombre en circunstancias comunes la muerte podría parecerle un fenómeno simple y evidente para cuya comprensión no se requiere de artificios intelectuales ni de reflexiones profundas. En efecto, ¿qué otra cosa podría significar la muerte, sino el fin natural de todo ser vivo? Pero ya en esta actitud se refleja cierta dirección encaminada a la búsqueda del sentido del fenómeno de la muerte. La conciencia de la muerte introduce entre el animal y el hombre una ruptura más profunda que la capacidad del segundo para fabricar utensilios, hablar y pensar. Una vez dicho esto, pasemos al tema principal de la exposición, que es la concepción de la muerte en las ciencias. A continuación, yo, Andrea Socarrás, les estaré explicando un poco sobre qué vendría siendo la muerte desde el punto de vista científico. Vemos que el ser humano siempre ha encontrado interesante el tema de la muerte y de la vida, ya que estos son procesos inherentes a su existencia misma. Particularmente, la muerte es un fenómeno enigmático y contradictorio a la vez. Por ello es que el hombre siempre ha intentado entenderla y formular explicaciones, lo que es a partir de lo que se sabe sobre la vida. Desde la perspectiva científica, la muerte es concebida con el término y el límite de la vida, en donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis, sobreviniendo así el daño definitivo y el cese de todas las funciones vitales. De hecho, en México, el artículo 343 de la Ley General de la Salud declara de que la muerte o pérdida de la vida ocurre tras la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible y que se determina mediante los siguientes signos. El primero es la ausencia completa y permanente de conciencia. El segundo es la ausencia permanente de respiración espontánea y la tercera es la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por areflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. De esta manera, el criterio de la muerte desde la biología implica la pérdida de las funciones de un organismo con un todo. Los organismos vivos mueren y por lo tanto la muerte es un proceso irreversible que completa el ciclo vital de todos los seres vivos. De hecho, aunque la muerte es un fenómeno que marca el fin de la vida, algunos campos de estudio como la criobiología, que han planteado la conquista científica de la muerte, o al menos mediante la conservación de la vida a bajas temperaturas a partir de la suspensión de la actividad celular por un tiempo indefinido y lograr una futura reanimación, pudiendo entonces revivir a los muertos. Otros campos de la ciencia prometen la prolongación de la vida de forma indefinida, el rejuvenecimiento de los organismos humanos o detener el envejecimiento, todo esto a partir de las nanotecnologías y otros campos de estudio, como la genética, que plantean el enigma de la posible inmortalidad. A pesar de estos planteamientos, la muerte no deja de ser vista como el daño irreversible de un sistema complejo que es incapaz de volver a funcionar. A todo esto nacen diversas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente opina la ciencia sobre la muerte? O si es que realmente existe vida después de la muerte. Bueno, a todo esto la ciencia ha creado diversas hipótesis. Entre esas tenemos el biocentrismo, hipótesis cuántica. Otra de las hipótesis científicas que bajarán la posibilidad de la vida después de la muerte es, según Robert Lanza, el biocentrismo, que se basa en la física cuántica. De hecho, considera que la muerte es solo un producto de la conciencia, una ilusión. Esta teoría implica que no es el universo el que forma la vida, sino lo contrario, que la vida genera lo que consideramos la realidad. Es nuestra conciencia la que le da forma a lo que consideramos que es el mundo, entre ellas la misma muerte, también el espacio y el tiempo. Para apoyar esta teoría, el autor tiene en cuenta los resultados de experimentos de doble rendija, que manifiesta que una partícula puede comportarse
comportarse a la vez como partícula y como onda, dependiendo de cómo se observe. También se parte de aspectos como la percepción visual, que puede cambiar si se alteran los receptores dedicados a ella. El anterior citado autor tiene en cuenta la teoría física de la posible existencia de universos múltiples. Teóricamente, nuestra muerte podría suponer el viaje de nuestra conciencia a otra dimensión o universo. La vida se considera algo continuo de lo que no es posible salir. La segunda hipótesis es la teoría de la reducción objetiva orquestada. Esta teoría parte también de la física cuántica para considerar que la conciencia no es más que información cuántica programada de forma biológica en microtúbulos dentro de las neuronas. Tras el deceso, dicha información únicamente vuelve al universo. También se ha usado esta teoría para intentar explicar las visiones que algunas personas parecen tener en experiencias cercanas a la muerte. La tercera es la ecuación de Yuri Berland. Yuri Berland es un estudiante ruso que ha creado una ecuación matemática en la que, partiendo de la consideración de la vida como formación y estado vinculado con el tiempo, ofrece como resultado una constante. Ello podría indicar, según dicho estudiante, que matemáticamente es posible considerar la vida como algo constante y que por lo tanto no tiene un final. Si bien se trata de una hipótesis que aún no se ha podido ser publicada. Y por último tenemos la hipótesis contraria a la existencia de vida tras la muerte. Una gran mayoría de la comunidad científica considera que la muerte es el final, no existiendo pruebas de la existencia de nada más allá de ella. El sustrato neuroanatómico que permite la conciencia es el cerebro, lo que implica que tras el cese de su actividad, esta también deja de funcionar. También se propone que la experiencia cercana a la muerte y las sensaciones que manifiestan quienes la sufren son normales y esperables como consecuencia de las alteraciones biológicas producidas al momento de morir. Alteraciones en el temporal provocan efectos muy semejantes a las citadas. La visión de la luz o un túnel se asociaría al estrechamiento de la conciencia y la dilatación pupilar propia de una persona en sus últimos momentos. Y la capacitación de detalles puede deberse a la persistencia durante segundos de funcionamiento cerebral mientras que el organismo deja de funcionar. A continuación vamos a hablar sobre las dos posturas principales que se presentan ante la muerte. En primera instancia tenemos al hombre ante su propia muerte y en segunda instancia tenemos al reconocimiento de la muerte del otro. Bien, vamos a hablar sobre el hombre ante su propia muerte. Básicamente, para poder tocar ese tema, primero hay que ver de forma general cómo se percibe la muerte. Y de cierta manera la muerte se percibe no como la conclusión de un ciclo o un hecho localizado en un momento dado y que por consiguiente se caracteriza solamente en ese momento, sino más bien como una posibilidad siempre existente y presente en la vida humana o en la existencia humana en general. Bien sabemos que todos los seres vivos vamos a morir algún día. Sin embargo, de cierta forma, la muerte ha llegado a fijar un objetivo o un propósito frente a la vida humana, pues es lo único que tenemos asegurado todos los seres vivos, que por ende sabemos que vamos a morir y gracias a esto pues tratamos de buscar un propósito de la vida, tratamos de llevar la vida plena y de disfrutar cada momento. Entonces de esta forma se percibe la muerte como algo incierto pero que a la vez es inevitable. Y por otro lado, esta no es solamente un hecho que acaece inevitablemente en el orden necesario de los procesos naturales y que simplemente vendría siendo más bien como una posibilidad que siempre está presente y que conecta con todas las otras posibilidades de la vida. En cierto sentido, la vida es el arte de administrar la muerte, alejar su llegada inminente intentando sortear los peligros que acechan al ser humano. A continuación voy a explicarles las 5 etapas por las cuales pasa el ser humano al momento de enfrentar su propia muerte. Primero, cabe resaltar que cada humano, cada persona vive el proceso de muerte y de aceptación de forma distinta. En la primera etapa tenemos la negación. En la negación básicamente la persona no puede aceptar o no asimila todavía el hecho de que va a morir pronto. En esta se inventan miles de pretextos, excusas y justificaciones para simplemente no aceptar el hecho, no dar por sentado que va a morir.
Cuando llega la etapa del enojo, básicamente el hombre al enterarse de que va a morir y que la vida y el tiempo se le han acabado, tiene una mezcla de sentimientos y emociones en los cuales tal vez no comprende completamente la situación y le provoca de cierta forma repulsión. Por un lado tenemos la frustración, los arrepentimientos, el miedo, la incertidumbre y digamos todo esto combinado se junta y produce demasiado enojo de forma excesiva. Por eso las personas en esta etapa siempre su comportamiento se ve un poco alterado, agresivo y a la defensiva porque no saben en qué momento van a morir. Simplemente son conscientes de que morirán pronto. Ahora tenemos la etapa de la negociación. En esta etapa el hombre ya de cierta forma ha ido asimilando el hecho de que va a morir y comienza a buscar formas de negociar, ganarse, digamos de cierta manera y de dicho de la forma tradicional, un puesto en el cielo o tratar de saldar las cuentas para poder irse en paz. En la negociación generalmente las personas se vuelven más religiosas, empiezan a conectarse más con su fe y con la devoción de la religión. Ahora bien, llegamos a la etapa de la depresión. En esta etapa las personas comienzan a sentir una profunda tristeza por saber que su tiempo en la tierra y con sus seres queridos pues se ha agotado, ya que la muerte es irreversible y si pronto te va a llegar no podrás hacer absolutamente nada más que despedirte y aceptarla. Llegando ya básicamente a la etapa final que es la aceptación, la cual es de las más activas básicamente en la que conscientes de la situación vivimos el presente, realizando las despedidas que consideremos necesarias y cerrando los asuntos pendientes. Cada una de esas etapas no puede vivirse de manera secuencial y además ya que se producen saltos entre cada una de ellas. Identificar en qué momento estamos puede suponer un modo de canalizar nuestras propias emociones, dejando que fluyan y sabiendo que se trata de sensaciones temporales y naturales. Además de esto, ante el desosiego, digamos, de vernos como seres frágiles y mortales, cuya existencia es finita, podemos seguir algunos consejos que nos ayuden a mitigar en cierta forma nuestro sufrimiento y reconvertirlo en sensaciones más positivas que nos permitan vivir con serenidad la llegada de nuestra despedida. Buenos días compañeros, mi nombre es Angie García y hoy les voy a hablar sobre el reconocimiento de la muerte del otro y los ritos de la muerte desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción de ambos temas. El primero, que es el reconocimiento de la muerte del otro. Este tema básicamente nos trata de explicar cómo se siente la persona y los procesos que pasa el ser humano durante el tiempo que le dura el duelo. Cabe aclarar que el duelo no dura un tiempo en específico, ya el duelo depende de la persona, depende de los sentimientos de la persona, depende de todo lo que la persona sienta o sintió por la persona fallecida. Básicamente aquí se estudian todos los procesos que pasa la persona cuando pierde a un ser querido o a un ser cercano, todos los pensamientos y los sentimientos que ella tiene. Y los ritos de la muerte desde el punto de vista de la ciencia. Este tema nos va a explicar cuáles son los ritos que se le dan a la muerte según la ciencia. Cabe aclarar que los ritos es un tema un poco más que se apega a la cultura de cada persona. Eso va en las personas, en las creencias, en su cultura, en eso van los ritos. Entonces ahora sí les voy a explicar los temas, un poco más a fondo ambos temas. El reconocimiento de la muerte del otro. Bueno, voy a hablarle desde otros puntos de vista porque la verdad yo nunca he pasado por el fallecimiento de una persona cercana a mí ni de un ser querido. Entonces voy a hablarse sobre el punto de lo que investigué y de lo que leí. Bueno, el reconocimiento de la muerte del otro. Cuando un ser humano pasa por la muerte de un ser querido o de un pariente o una persona cercana a ella, son muchos los sentimientos que están presentes en ese momento. Son muchas las emociones que salen a flote, ya que nos imaginamos muchas cosas con esa persona. Empezamos a creer todo lo que pudo ser y todo lo que no fue, todos los momentos que se vivieron juntos con esas personas. Entonces empiezan a salir todos esos recuerdos
y eso nos llena de mucha tristeza, llena a las personas de mucha tristeza y llena a las personas de mucho sentimiento, lo que a su vez hace que las personas actúen de ciertas maneras diferentes, ya que para ellos no es lo mismo el que no esté esa persona. En muchos casos las personas se afligen a tal punto de caer en depresión por la muerte de ciertas personas, ya que esa persona llegó a significar algo muy grande para ellos, o fue la verdad una persona demasiado importante, fue un ser muy muy querido, fue una persona con la que sintieron mucho aprecio. Dentro de los ritos o rituales más comunes en la cultura colombiana, tenemos el velorio, velatorio o velación, que es una reunión o celebración muy tradicional de los allegados y amigos del difunto en las horas que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. Por otro lado, también tenemos el entierro, inhumación, exequias o sepelio, que es el conjunto y acto de ceremonias que tras el fallecimiento de una persona acompañan el proceso de enterrar, transportar y dar sepultura e incluso incinerar el cadáver. Por último, también tenemos lo que es la cremación o incineración, que es la práctica de quemar un cuerpo humano muerto. Esto frecuentemente se lleva a cabo en un lugar que se llama crematorio. Junto con el entierro, la cremación es una alternativa que cada vez más va tomando popularidad y es una de las más comunes en nuestro país. A continuación les voy a hablar sobre las 5 etapas del duelo. Elizabeth Kubler desarrolló de forma resumida las 5 etapas del duelo de la siguiente forma. Etapa de la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no se encuentra con nosotros porque ha muerto permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que nos ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco y que nos dañe. La negación puede ser explícita o implícita, es decir, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que nuestro ser querido ha muerto, a la práctica nos comportamos como si eso fuera una ficción transitoria, es decir, un papel que nos toca interpretar sin que nos lo creamos del todo. En otros casos, la negación es implícita y se niega completamente la posibilidad de que haya ocurrido una muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida porque choca con la realidad de que no se ha podido aceptar todavía del todo la muerte, así que por esta razón terminamos abandonando esta etapa. A continuación viene la etapa de la ira. La rabia y el resentimiento que experimentamos en esta etapa son producto de la sensación de no poder hacer algo para arreglar o revertir la situación. El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su causa, porque la muerte no es reversible. Además, la muerte es percibida como el resultado de una decisión, y por eso es que siempre estamos buscando culpables. Así, de esta forma, en esta fase de la crisis lo que más domina es la disrupción, que es el choque de dos ideas, la de que la vida es lo deseable y la muerte lo inevitable. Estas dos ideas chocan con una carga demasiado pesada, por lo que es muy fácil que se den estallidos de ira. Es por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se va proyectando en todas las direcciones, al no encontrarse ni una solución ni alguien a quien culpar por la muerte. Aunque una parte de nosotros sepa que es injusto, la rabia siempre va a dirigirse hacia personas que no tienen la culpa de absolutamente nada, o incluso contra animales u objetos. Es aquí cuando aparece la etapa de la negociación. En esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como una opción o posibilidad que estamos en capacidad de impedir que ocurra. De algún modo esto nos ofrece una fantasía o una sensación de tener el control de las cosas. La negociación que puede producirse antes de que ocurra la muerte o después de ella, fantaseamos mucho con la idea de poder revertir el proceso y nos mantenemos buscando estrategias que nos permita hacer eso.
Un ejemplo de todo esto es la frecuencia con la que intentamos negociar con entidades divinas o sobrenaturales para hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y reformarse. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que hemos retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro. Pero esta etapa es muy breve porque tampoco encaja con la realidad y además resulta agotador estar pensando todo el rato y todo el tiempo en soluciones. En este momento aparece la etapa de la depresión. En la etapa de la depresión, que no es en sí el tipo de depresión de trastorno mental, sino un conjunto de síntomas diferentes, dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser humano ya no está ahí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante la imaginación, y que nos lleva a entrar en una crisis existencial al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo, en una realidad en la que el ser querido ya no está. Es decir, que no solo hay que aceptar que esa persona ya no está, sino que hay que aprender a vivir con una realidad que está basada en la ausencia de esa persona. En esta etapa lo más normal es que nos aislemos un poco más y que nos notemos más cansados, como incapaces de concebir esta idea de que vayamos a salir de ese estado de melancolía. Finalmente llegamos a la aceptación. Es el momento en el que se acepta la muerte de nuestro ser querido y es cuando se aprende a vivir en un mundo en el que él ya no está. En parte, esta fase se da porque la huella que deja el dolor emocional se va extinguiendo poco a poco. Pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. No es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas del duelo que he venido mencionando, sino que al principio se caracteriza mucho más por la falta de sentimientos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo esa capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de ahí las cosas vuelven a la normalidad. En conclusión, al pensar y repensar el fenómeno de la muerte, podemos aceptar que haya la posibilidad de otra forma de existencia después de esta, pero podemos también aceptar que tal vez la muerte implique el fin final de la existencia de todo ser humano. Una y otra posibilidad pueden dar sentido a la vida o pueden también abrir la puerta al sinsentido de la existencia. La reflexión sobre la muerte también abre un abanico supremamente enorme a muchas otras reflexiones, por ejemplo, la cultura, el lenguaje, la relación con otros seres humanos y la relación de los humanos con la naturaleza. Por supuesto que podemos no lograr consensos en dichas reflexiones, pero no podemos dejar de pensar y reflexionar, porque esto nos lleva de alguna forma a repensar nuestra condición humana, y al hacer esto, al hacer este ejercicio, nos vamos acercando un poco más a conocernos y saber de dónde venimos. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, el temor ante la insignificancia social, ante el no tener ningún valor existencial, es el reverso de la voluntad del sentido de la vida, dicho por el autor Viktor Frankl. Se puede hablar de la religiosidad no religiosa, de una religiosidad cuyo único Dios es la vida que vale para ser vivida y que asegura el rechazo simbólico de la muerte. Pero tal actitud no excluye la idea de que somos mortales y que la muerte es siempre el desenlace inevitable, por lo que estamos conscientes de que el destino nos está de alguna manera ya dado. Y es por eso que es utópico pretender cambiar radicalmente lo que nos espera a todos, aunque está en nuestras manos conceder a nuestra vida todo el desarrollo posible. Muchas gracias.